¿Qué tal? Buenas noches, señoras y señores. Vamos a hablar hoy de la farmacia como un agente muy activo y muy cercano en materia de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad. ¿Quién no ha obtenido alguna vez un consejo, una recomendación certera, muy certera, o alguna vez no, muchas veces, de su farmacéutico que le ha aconsejado tomar tal o cual cosa ante una dolencia leve, generalmente, que si un catarro o un dolor leve? Las farmacias son muy importantes, juegan un papel muy importante en materia, como decimos, de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad. Vamos a hablar de qué es la farmacia comunitaria, vamos a hablar también de la receta electrónica, de cómo va su implantación. Vamos a preguntar hoy a nuestros invitados cómo se llevan los médicos y los farmacéuticos, que entendemos que bien, pero no sé si surgen o pueden surgir fricciones en un momento determinado. Bueno, la farmacia y todo lo que rodea a este mundo es el tema de hoy de Encantados de Cuidarte, en el que tenemos como colaboradores habituales de cada semana al doctor Juan de Dios González y al doctor Juan Enrique Pereñíguez. Ambos son especialistas en medicina familiar y comunitaria. Buenas noches, Juan de Dios, Juan Enrique, Buenas noches, Pepe. bienvenidos. Buenas noches. Y hoy nos han propuesto como invitadas en este programa a María José Franco, que es farmacéutica, técnico del Centro de Estudios e Información del Medicamento. Buenas noches. Buenas noches. Y a Juana Morales, que es vocal del Colegio de Farmacéuticos, es farmacéutica también y vocal del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la región de Murcia. Buenas noches. Buenas noches. Antes de comenzar con el tema de farmacia, deberíamos, Juan de Dios, Juan Enrique, aclarar algún aspecto sobre el tema de la semana pasada. Hablábamos del programa de prevención del cáncer de colon, de cómo era el procedimiento, nos acompañaba la doctora Kiko Ono, estuvimos contando que es tan sencillo como acudir al centro de salud, pedir que nos den, o comprarlo antes de la farmacia, el instrumental, el kit, como se denomine, para obtener donde depositar las heces, la muestra de las heces que tomamos en casa, llevarlo al centro de salud, se hace esa prueba, en el 90% de los casos da negativo, en el 10% da positivo, en ese caso después ya nos citan desde el hospital y continúa todo el procedimiento, ¿no? Pero nos ha llegado a través del correo electrónico, ya saben que tenemos un correo electrónico en este programa que es cuidarte@televisionmurciana.es, cuidarte@televisionmurciana.es. Nos ha llegado una pregunta de una usuaria de un centro de salud del área 2, que es el área de Cartagena y el Mar Menor, que dice que hace un par de meses fue a su centro de salud a interesarse por este programa y le dijeron que no, que allí no hacían eso, que eso no estaba todavía allí implantado y que qué hacía, ¿no? ¿Cómo funciona esto, Claro, Juan de Dios? Evidentemente le dijeron que allí no estaba todavía implantado porque eso es un programa que no está abierto todo el año, es un periodo por cada centro de salud, a lo mejor un mes, en el que durante ese mes los pacientes han recibido su carta, ese usuario se dirige al centro de salud, a la farmacia, donde le dan el kit para recoger la muestra y luego durante una semana va normalmente es un enfermero o un técnico el que recibe en una habitación, una consulta habilitada expresamente para eso, recibe las muestras que llevan todos los usuarios, ¿no? Claro, probablemente como no se hace durante todo el año y además no se hace en todos los centros de salud, desafortunadamente ahora mismo de la región de Murcia, pues bueno, le dirían que no. Pero yo creo que inmediatamente, si no ha empezado ya, empezará y tendrá la opción del Centro de Salud de los Dolores, porque además es uno de los grandes centros de la región de Murcia, tendrá la opción de tener ese programa de prevención de cáncer de colon. Parece ser que además el área 2 es el que se ha incorporado un poquito más tarde a este programa, pero por lo que hemos sabido, por lo que hemos preguntado, ya se ha incorporado el área 2, luego en los consultorios y centros de salud de este área, por lo menos ya se pueden informar y saber en qué fechas, cuándo se va a hacer el tal. Efectivamente, cada usuario va a recibir una carta diciéndole en qué fechas puede recoger el kit para tomarse las muestras y llevarlas al centro de salud. Ya digo que no es un programa que esté abierto durante todo el año, sino durante un mes y en determinados centros de salud. Bueno, pues aclarado queda, y si tienen alguna pregunta, alguna cuestión más que plantear, no olviden que lo pueden hacer a través de ese correo electrónico, cuidarte@televisionmurciana.es. Bueno, ¿por qué hemos elegido el tema de la farmacia para esta semana, doctor Pereñíguez? Primero porque es un tema muy interesante. Las relaciones entre los farmacéuticos y los médicos siempre se han entendido como distantes. Yo, después de ver a María José y mandarle un abrazo muy fuerte a tu padre, que era un excelente deportista y un magnífico árbitro y jugador de baloncesto, claro, es que ya conocemos a los hijos, claro. Cosa terrible, terrible. Muy bien, dale muchos recuerdos de mi parte. Yo se los doy. Y ha sido una sorpresa muy agradable. Bueno, si os parece, podríamos hablar de dos aspectos, o hablar de lo que queramos, ¿no? Yo creo que un aspecto que nos interesa mucho a los médicos, pero fundamentalmente a los usuarios, es la implantación, por fin, en la región de Murcia, de la receta electrónica.
a mí me gustaría, si te parece, que hicieras una breve introducción y qué va a suponer de positivo para el usuario la implantación de este programa. Bueno, a ver, buenas noches a todos. Buenas noches. En cuanto llegue esta noche se lo Gracias. digo, lo llamo y se lo digo. O sea, la receta electrónica, desde nuestro punto de vista, creo que del Servicio Murciano de Salud, estamos trabajando conjuntamente, Colegio y Servicio Murciano, es facilitar al paciente un poco su día a día. Muchas veces, por las tareas burocráticas que tenemos unos y otros médicos y farmacéuticos, quien lo sufre luego es el paciente, que tiene que estar para allá y para acá, porque esto no es correcto, si es correcto, me falta esto, me falta lo otro. Con receta electrónica lo que se pretende es que el paciente ahorrarle esos viajes, que salga con su medicación, saber qué toma realmente el paciente, evitar posibles interacciones. En un sentido es el paciente, es el fin mayoritario. La diferencia que tiene ahora con respecto al papel es simplemente que el paciente, cuando va al médico, recibe sus recetas, le recetan 5 medicamentos, pues se lleva 5 recetitas, como conocemos como tal. Ahora no, ahora el paciente va a salir con un folio, que nos hemos traído uno de ejemplo, y en este folio le van a, hoja de tratamiento, que le llamamos, le van a poner toda su medicación. Eso es lo que el paciente tiene que llevar a la farmacia con su tarjeta sanitaria. Si alguien va a recoger el de su padre, el de su madre, pues que lleve la hoja de su padre o de su madre y la tarjeta sanitaria de su padre o de su madre, de la persona que se va a retirar. Y el farmacéutico con esto ya accede al sistema y sabe qué le puede dispensar a ese paciente. Se lo da y ya hemos terminado. Si en realidad es, en lugar de llevar 5 papeles, vamos a llevar 1. Eso es una receta electrónica. Esto es una receta electrónica. Muy bien. Es un folio sin más, y lo bueno que tiene es que si el médico te quiere dar tratamiento pues para 6 meses, para 1 año, lo máximo de tope es 1 año, con este papel el paciente no tiene que estar yendo cada 2 por 3 al médico porque tiene que recoger sus recetas porque se las renuevan o porque se le ha perdido. Con este papel ya la farmacia sabe qué medicación le tiene que dar, ¿Hasta cuándo? hasta cuándo se lo tiene que dar, y el paciente no tiene que estar haciendo viajes al centro de salud o al médico por algo que ya estaba instaurado y era crónico. Si me permite, lo digo porque yo tengo una mente muy sencilla, y lo habrás comprobado. Vamos a ver, aquí hay una cosa clara que ha sido una reivindicación de este programa y del que habla de Juan de Dios durante mucho tiempo, que es intentar acabar con la burocracia inútil, la burocracia inútil que a todos nos molesta. Lo digo por poner un ejemplo claro y la gente lo va a entender perfectamente. Si yo soy hipertenso, si yo tengo la tensión alta y durante todo el año, si no hay novedades, tengo que tomar una pastilla, Cada día. yo puedo ir a ver a don Juan, a Juan de Dios, porque es amigo mío, y una vez verle, hombre, don Juan de Dios, quiero tomarme un café con usted, tal igual, pero no voy a pedirle una receta, porque la receta ya la tengo en mi carnet electrónico, en mi receta electrónica. Y cada vez que me hace falta el sustento de la pastilla, ¿para qué voy a ir a ver a don Juan de Dios si no es para saludarle? Voy directamente a mi farmacéutico, él tiene perfectamente cumplimentado la hoja, la pasa por el ordenador y aquí está. Pero es que es más, es que incluso sirve, eso vale para un medicamento o todos los medicamentos, y eso no significa, y un tema que quiero decir porque es una consulta continua en las consultas, que vayamos a abandonar a la gente. No. La gente tendrá, o el personal, o los usuarios, o los asegurados, tendrán que seguir yendo a sus controles habituales de la hipertensión, ha habido personas que nos de la han dicho, diabetes, pero entonces no estos puedo que volver nos al quieren ver, médico. estos No, que no, nos quieren no. ver. No. Se trata simplemente de que, además, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Banquero, que traen la banja, ahora a ver si nos dan los créditos, estamos en ello. Bueno, y entonces dice, Juan, tengo que venir, pedir cita, da igual. Claro. ¿Me puedes hacer 2 o 3? Pues no, aquí tienes para 1 año. Algo tan sencillo como eso. Otra cosa serán las personas mayores, que son polimedicados, que tienen más problemas, donde puede haber más dificultades, pero todo eso se arreglará. Sí, pero ahí en las personas mayores el médico ya estará atento de decirle, en lugar de que no vuelva usted en 1 año, a lo mejor el tratamiento que se le pone a una persona mayor es más corto. Vuelva usted dentro de 3 meses, de 6 meses, e incluso si el paciente considera que debe volver antes al médico, se puede, como bien ha dicho. O sea, no es que digan, como ya tiene receta electrónica para 1 año, no lo podemos ver aquí en 1 año. No, el paciente cuando considere puede volver al médico. Es más, el médico en principio no tendrá la consulta tan saturada y podrá dedicarle más tiempo al paciente. Claro. ¿Y cómo va la implantación? No le iba a preguntar cómo va la implantación, porque nos contaba Juana antes de empezar el programa que en su farmacia han empezado hoy con la receta electrónica, pero además en su farmacia en general, ¿cómo va la implantación de la receta electrónica? Pues la implantación, o sea, la receta electrónica empezó como una experiencia piloto en Santomera y tuvo un periodo de tiempo bastante largo donde se afinaron muchos parámetros. Esto no deja de ser un sistema informático en el que interviene tanto el sistema informático del Servicio Murciano de Salud,
el sistema informático del Colegio Oficial de Farmacéuticos de nuestra región y el de las oficinas de farmacia, por ADSL y todo por telecomunicación. Entonces, hubo un periodo donde fue experiencia piloto Santomera, luego Puerto Lumbreras, 2 o 3 municipios que eran un poco estancos para que no hubiera problema de que un ciudadano, vamos, de Murcia, si es de Santomera, tiene el núcleo como más cerrado, que no hubiera problema con otros municipios o pedanías que la gente se mueve mucho más. Pero ya pasada esa experiencia piloto, ya se ha hecho lo que se llama el despliegue y yo creo que en Murcia lo estamos haciendo en un tiempo récord, porque empezó en octubre y va a acabar el 2 de febrero o el 4 de febrero. Quedan 2 semanas y entonces se está haciendo muy paulatinamente por parte del Servicio Murciano de Salud, va formando a un núcleo de centros de salud y lo implantan. Y previamente las farmacias nos vamos acondicionando en nuestros sistemas de gestión, nos acondicionan que informáticamente tengamos acceso a esa receta electrónica. Con lo cual, creo que ha habido una muy buena conjunción entre el colegio y el Servicio Murciano de Salud para llevar a cabo este despliegue, no sin dificultades, porque todo lo que hay de informática por medio siempre hay cosas que cambiar, cosas que mejorar, cosas que ampliar. Pero creo que estamos haciendo en un tiempo récord un despliegue por toda la comunidad autónoma. Pero además es que ha tenido buena acogida por parte del colectivo de farmacéuticos. Yo creo que los médicos se están adaptando muy bien, los hay como todo. No es lo mismo el médico que tenga 40 y pocos años que el médico que tenga ya más, que le cueste, pero que en líneas generales... Al doctor Pereñique habrá que explicárselo 2 veces, porque es de los que tienen unos pocos más. No lo creo, yo creo... Es un amigo. El caso es que el despliegue se está haciendo en un tiempo récord, se está haciendo bien y a mediados de febrero el 100% de los centros de salud y el 100% de los ciudadanos tienen acceso a receta electrónica. En cuanto a centros de salud, las farmacias estamos todas, porque eso... como la preparación de la farmacia es independiente, Sí, por ejemplo... La pregunta, Juana, es, ¿yo de Espinardo puedo ir a Alquería a sacar el medicamento? Sí. La receta electrónica, precisamente, lo que tiene es que, aunque el médico que la prescribe inicialmente, lo que se llama hoja de tratamiento, es el paciente en su centro de salud, una vez que la posee el médico, vamos a ver, yo siempre digo, o sea, una vez que la posee el paciente, la receta electrónica tiene una similitud total con la receta papel. Tú vas a tu médico de cabecera y te da 3 recetas para el colesterol, para la tensión y para el azúcar, y tú con ellas vas donde quieres, hoy o mañana o los 10 días que tiene de validez la receta, que esa es otra cosa que se puede hablar de los plazos de validez, que también es importante que los ciudadanos las conozcan. Pero dicho eso, la similitud es 100%. O sea, todo lo que es en papel antes es ahora electrónico. Entonces, la diferencia es que es una única hoja de tratamiento para un periodo de tiempo mucho más largo y que el paciente la administra según necesidad. Entonces, pues claro que sí, el señor que es de Espinardo se iba a Puerto Lumbreras porque su hija vive allí, se pasa allí 2 meses, pues si se lleva las recetas de Espinardo se las dispensan en Puerto Lumbreras. Sí que tenemos que decir que la receta electrónica de Murcia no sirve en otras comunidades. Bueno, no es igual compatible. Que en otras comunidades no sirven las Estamos de Murcia. hablando comunidad autónoma... Esa es la lacra que tenemos... Eso es una cosa nacional. Todos los sistemas sanitarios, Sí. o los 17 sistemas sanitarios... Todavía no nos hablamos que con otras efectivamente, comunidades. Porque Pero entonces, a la altura lo que que- estamos y no tenemos una Dentro de la historia región clínica no hay aún problema. Lo que tiene que quedar claro es que es dentro de la comunidad autónoma, en todas y cada una de las pedanías, pueblos, farmacias, sirve la receta electrónica y no sirve para fuera de nuestra comunidad autónoma y a la inversa tampoco. Claro. Aquí viene un señor de Madrid con su receta electrónica y no. Claro. El que se quiera desplazar a Barcelona a X semana, por si te vas de viaje es otra cosa, me refiero, si tienes que pasas temporadas largas fuera de tu comunidad autónoma, pues te llevarías en papel igual que se hacía hasta ahora. El médico nunca ha puesto inconvenientes
en que yo tengo pacientes que tienen los hijos todos en Barcelona y se van a pasar los 3 meses de verano. Pues el médico en junio les hace, como existe lo que ella se llama la receta. No, pero que incluso en papel tenemos la receta adelantada, que se programa cuándo se había de dispensar. No, o sea, sí. En junio se puede hacer una receta para julio, otra para agosto, otra para septiembre, pues ahora en electrónica, pero no de fuera de la comunidad autónoma. O sea, solo en la comunidad autónoma de Murcia. El que se vaya fuera tiene que hacerlo en papel. Bueno, eso lo hemos entendido. Pero eso no es lo importante es cómo se desarrolla en nuestra región. Muy bien. No, Creo que queda claro. ¿Y lo de los plazos de No, validez? pero perdona, al hilo de eso. Es que también es interesante porque al fin y al cabo el personal lleva un papel y con ese papel se gestiona uno mismo sus necesidades. Y en el peor de los casos, por las circunstancias de la vida, ya lleva un documento que puede presentar en cualquier comunidad autónoma que puede servir como un carnet de largo tratamiento. Oiga usted, esto es lo que yo estoy tomando en la comunidad autónoma de Murcia, ¿eh? Con las dificultades que Con las aportaciones, claro, sí. con las aportaciones. Bueno, hay que decir que una persona se lo gestiona dentro de la posología que le ha instaurado el médico. Es decir, igual que a ti antes te daban unas recetas para este mes, para el que viene, para el siguiente, y tú, si no te quedaban recetas, no podías retirar el medicamento, el sistema sabe cuánta medicación te has llevado. Entonces, que no venga ningún paciente que diga, dame toda la de este año. No, le vamos a ir dando los envases conforme se le vayan acabando. Hay unos plazos, como ha dicho Juana, que es que, pues, como receta papel, desde que te la prescriben tienes 10 días para retirar la medicación, igual que en receta papel, está establecido por ley, y una vez que la has retirado, digamos que instauras, activas el tratamiento de todo el año, y el paciente podrá venir 10 días antes de que se le acabe la medicación y hasta más 90. Dentro de esos plazos, o sea, hay unos plazos y a partir de ahí... Oye, ¿y si se me pierde una receta? ¿Cómo que Porque en casa se me ha perdido. Es que la receta Puedes electrónica... tener dos opciones. Una que es, vuelves a tu médico y te instaura el mismo tratamiento en una nueva hoja, que lo único que varía es el número de orden, pero digamos que a efectos es lo mismo, con los mismos plazos y sí. en la que se sirve lo que has consumido se ve y lo que te queda por consumir en el año. Porque está claro que alguien la perderá. Hay dos llaves. Es que, a ver, hay una cosa en la región de Murcia, nuestra receta electrónica, yo lo he dicho antes, el paciente tiene que venir con su hoja de tratamiento y con su tarjeta sanitaria. ¿Por qué? Porque todas las farmacias de la región, para entrar al sistema y saber qué medicación tiene ese paciente, necesita un dato que está en la tarjeta sanitaria, que es el CIP, que es su número, y un número que viene en esta hoja. Una cosa sin la otra no nos permite acceder al sistema. Entonces, si yo pierdo la hoja, estoy perdiendo una de las llaves. Entonces, debo volver al médico. Sí, tienes la opción de pedir cita con tu médico o puedes ir directamente al mostrador y en Murcia el administrativo tiene la opción de sacarte una copia de esa devolverla a receta. emitir. Con lo cual no tienes que esperar al pedir médico cita de nuevo y tal. que puntualmente pueda tener un poco de demora o Efectivamente. solamente para un papel. Como es solamente una Claro, cuestión porque nosotros burocrática, tenemos dos llaves. el administrativo te lo da. Pero vamos, que está claro que la receta electrónica viene a disminuir la burocracia en lo que es a las consultas de los médicos y hacer más cómoda la dispensación de los fármacos, de los medicamentos a los pacientes, sí. ¿no? ¿Te das cuenta Porque que aquí, explicándomelo una vez solo lo voy sí, no, entendiendo? pero es que a ti, pero tú date cuenta que tú Ya vas a estamos. ser el último centro de salud de la región Uno de de ellos, Murcia que uno vas a de entrar a la ellos. Por receta eso, electrónica. No, el último Tanto que no. presumes que Espinar de estar, pues al final vas a ser el último. Bueno, No, los no, al final, últimos serán el los último primeros, no, ¿eh? fíjate, el Porque último va a ser Reino Santa de la María. Grande. el área metropolitana de Murcia es la última que va a entrar en... Pero vamos, estamos hablando de los 15, mayores, no, 15 estamos- días de diferencia. Ya, no, aquí no. De todas formas, es que aquí, bueno, aquí la farmacia es importante. Tú has preguntado al principio que por qué la farmacia es importante. Y es importante porque el sistema sanitario español está montado así, ¿no? Hay unas personas que prescriben, que son los médicos, y unas personas que dispensan lo que hemos prescrito los médicos, que son los farmacéuticos. Si falla uno de las dos patas, la mesa se cae. Entonces, pues, ahí viene la importancia de la... ¿Alguna observación más tú como técnica que te has encargado de ir por toda la región de Murcia explicándonos, en fin, un poco más a los torpes y nada a los listos? ¿Alguna cosa que se te ocurra que no hayamos podido comentar de la receta? No, a ver, muchos pacientes nos han dicho, como son dos llaves, si yo me apunto ese número con mi tarjeta sanitaria y ese número apuntado ya puedo ir. Sí, o sea, la hoja es importante porque en la hoja al paciente se le dan las directrices, de mira, te lo tienes que tomar por la mañana, por la tarde, por la noche, se le dan sus directrices. Y por eso es importante, porque lleva la información de su tratamiento y porque lleva el número de orden.
Quitando eso, si el paciente se le apunta, no pasa nada. Solo con su tarjeta sanitaria y esa segunda llave puede acceder. Luego, pues eso, lo mismo, puede ir a cualquier farmacia de la región, ya no hay problema. Cierto es que hace unos meses íbamos en el proceso de implantación con el Servicio Murciano de Salud. Al principio se eligieron unos núcleos muy aislados para poder ir probándolo todo. A día de hoy, ya en enero, digamos que la receta está implantada en todas las oficinas de farmacia y quedan los centros de salud. Y yo quiero estar contigo y hacer una petición, ¿no? Y es que ya que se ha puesto de acuerdo el Colegio de Farmacéuticos y el Servicio Murciano, ahora queda un paso, y es establecer una comunicación, yo creo que más intensa, entre los farmacéuticos y los médicos de atención primaria, que estamos a pie de calle. Eso era una de las Pero cosas... existe a través de receta electrónica, esa comunicación. Es una de las mejoras que tiene el sistema. Es que hay una comunicación directa, de mandar vía correo electrónico un mensaje al médico si el farmacéutico detecta una incompatibilidad o un el sistema da información algo, a las dos y partes. hasta que el médico al día siguiente, al abrir su sistema informático, lo primero que le salta es una alarma de que tiene un aviso por parte de una farmacia en la que le interroga sobre un problema que ha habido. Y hasta que el médico no lo contesta, le sigue saliendo el pantallazo. O sea, que digamos... Y ustedes no dan el medicamento. El problema puede ser que no lo das, o que tú detectas un error o una consulta a este paciente. O sea, digamos que eso es a través de un correo electrónico, tú mandas un mensaje. El contenido dependerá de lo que el farmacéutico ha detectado. O, hombre, si es duplicidad, lógicamente, de entrada no lo das. Pero, bueno, pueden ser otra serie de cosas. Que detectas que el paciente no te ha contado algo, un problema que ahora mismo ha venido con una analítica y tú desconoces que el análisis le ha salido positivo y es diabético. Entonces, de inmediatamente tú lo puedes comunicar para que tú a su vez reclames al paciente que acuda a la consulta. Por medio de la receta electrónica. Sí, a través de receta electrónica. Yo, te lo farmacéutico... voy a tener que explicar otra vez. Yo estoy preguntando como si fuera una persona normal, que desconoce la terminología y que se le plantea un problema. Lo que se ha pretendido es aprovechar las nuevas tecnologías. Un profesional que está en Elche de la Sierra y que el hombre está Pero allí. ese caso concreto que cuenta Juana, a mí me ha pasado personalmente hace pocos días, ¿no? Claro. El médico me prescribe un medicamento y voy a la farmacia a retirarlo y el farmacéutico, con cierto recelo, pregunta, ¿y esto para quién es? Claro. ¿Y por qué? ¿Qué le pasa? Y luego te dice, yo no lo tomaría. Yo, si usted quiere, se lo doy, se lo vendo, pero yo no lo tomaría, me dio una serie de argumentos, porque es muy agresivo, porque hay otra tal, debería volver a consultar a su médico. Efectivamente, así fue, consultamos de nuevo al médico y el médico lo reconsideró y dio... Claro, lo que se ha pretendido... Estamos hablando de eso, ¿no? De que haya ese canal de comunicación. Lo que se ha pretendido directo. es aprovechar las nuevas tecnologías y que no sea electrónico y ya está. En lugar de darte 5 hojas, solo te doy una y ya hemos terminado. No, al aprovechar las nuevas tecnologías, que haya una comunicación también más directa entre los médicos y los farmacéuticos de atención primaria. Entonces, el sistema, además de que lo que es ver qué puedo dispensar y porque está prescrito y dispensarlo, lleva una serie de cosas añadidas. Una de las cosas añadidas que lleva es que el farmacéutico puede, como ha dicho Juana, mandarle un mensaje al médico. En este caso, a lo mejor, si era la farmacia de debajo de tu casa, te dice, oye, le acabo de mandar el mensaje, vuelve dentro de un rato y a ver qué me dice el médico. Y te ahorras ese viaje al médico. Simplemente entre la farmacia y el médico se pueden hablar. Un rato, vamos a ser sinceros, un rato no. Porque normalmente tú mandas el mensaje hoy, vamos a ser conscientes, un correo electrónico, lo ve el médico al día siguiente cuando abra el ordenador o esa misma mañana, pero si las consultas de los médicos son de mañana, tú haces ese mensaje. O sea, vamos a contar con que se pasa al menos un día entre que le llega al médico. Pero al menos ahorro volver a pedir la cita en el médico. Pero digamos que esa comunicación ya es directa y de alguna manera no es el paciente el que tiene que ir para allá, pero que es un avance, es un adelanto. Yo, desde luego, ante la duda, mejor no dar un tratamiento y ponerlo en comunicación. Vaya usted mañana al médico y lo comenta, como es tu caso. Pero que para que veas, la frase que yo he dicho, que receta electrónica es de lo más símil que puede ser a receta papel. Eso a ti te pasó con receta papel. Sí. El farmacéutico detectó una serie de incongruencias y te derivó de vuelta al médico. Ahora, vía electrónico, ya hay esa comunicación farmacéutico, médico y paciente que está delante.
digamos que se cierra ese Eso círculo es una cuestión para con hacerlo más facilidad. más fluidez, muchísimo Y más una, fluidez. pregunta más de la receta electrónica y ya pasamos a otro tema, pues tenemos que hacer una pausa. Esa práctica tan habitual que hacemos cuando vamos a nuestro farmacéutico de confianza, el de siempre, de toda la vida, y le decimos, oye, dame, no sé, el jarabe este antitusivo que se me ha olvidado, que me he quedado sin él, que mañana voy al médico y te traigo la receta. Eso con la Sin receta receta, se puede... ¿no? Vamos a ver. Sin Eso no se receta puede no hacer se ya. adelanta medicamento. No, hay Mira, unos medicamentos. Ah, eso Habló de será en otras medicamentos. comunidades. Estoy hablando de antibióticos y de antitusivos nada. que son, digamos, de Publicitarios, publicitarios, sí. Sí, de sin que son receta. los que Bueno, lo he a puesto- través he de puesto la el- farmacia suministramos a los antitusivo como pacientes. ejemplo, pero ya. Sí. Sí, no, hay Vamos a fármacos ver, que no para que no necesitan haya receta pro- médica. Para que no haya problemas, Mariano ha retirado todos los jarabes. Que en todo caso, Claro. Tranquilos, que no. con receta. tiene Están que todos ser sin siempre. receta. Con receta. Sí. Electrónica, papel, pero con receta siempre. Sí, hay unos fármacos que son Y sin para receta. resolver tu duda, que es la duda del sentido común. Claro. Si a una persona le hace falta algo, el farmacéutico es lo suficientemente profesional para Conocer si el De cliente resolverte- explicarle, de explicarle, resolverte el todo y tal. problema. y la receta no debe ser el problema. Se La evalúa la receta es la situación. solución del problema o no es. Es decir, si necesita una cosa, no me da algo para todo, etcétera, a lo que hemos estado muy acostumbrados, pero yo creo que el glorioso cuerpo de enfermeros, de farmacéuticos, Farmacéuticos. cada vez se ha profesionalizado más y yo que ya llevo en esto unos determinados años, el cambio está siendo espectacular y se convierte el farmacéutico en un colaborador del médico y el médico en un colaborador del farmacéutico, que creo que es lo que debe ser. De hecho, los Pero Juan farmacéuticos- Enrique, hay un arsenal terapéutico hoy día de publicitarias muy grande. Sí, sí. Entre otras cosas, porque ya el Sistema Nacional de Salud sacó hace 3 años de prescripción médica de golpe 500 fármacos que pasaron a publicitario. Entonces, hay un arsenal terapéutico lo suficientemente amplio y generoso para tratar todos esos problemas que Que son... no necesitan receta médica, ¿no? Exactamente. Muy bien. Bueno, vamos a parar un momentito y enseguida volvemos con todos ustedes en este programa que hoy estamos dedicando al mundo de la farmacia. Volvemos enseguida. Segunda parte de Encantados de Cuidarte, hoy hablando de la farmacia con los doctores Pereñíguez y González y con las farmacéuticas María José Franco y Juana Morales, con las que estamos repasando durante toda la primera parte del programa el tema de la receta electrónica. Yo creo que ahora, antes de pasar a otro asunto, convendría, María José, Juana, hacer un resumen rápido a modo de ficha técnica de lo que hemos hablado de la receta electrónica y del tema de los plazos, para que nadie se le pase sobre todo. Vale, a ver, lo importante es que el paciente cuando vaya al médico, en lugar de salir con varias recetas, va a salir solo con una hoja. Esa hoja es donde lleva su tratamiento, lleva toda la información y esa hoja es la que tendrá que entregar en la farmacia porque lleva las 2 llaves, y su tarjeta sanitaria, porque lleva las 2 llaves que necesita la farmacia para acceder a su tratamiento y ver qué se le puede dispensar. Las 2 llaves son la hoja. Las 2 llaves son un número que viene en la hoja y el CIP, el código de identificación del Igual la paciente, tarjeta. que viene también en la hoja y en la tarjeta sanitaria del paciente. Entonces, con esta hoja lleva las llaves, la tarjeta sanitaria del paciente es la otra llave, el farmacéutico va a acceder al sistema, va a ver qué le han prescrito y qué le podemos dispensar. Se le dispensará y ya hemos terminado en receta electrónica. Hay que saber que desde que te lo prescriben, igual que en receta papel, el paciente tiene 10 días para retirar la medicación, si no, ese tratamiento caduca. Y una vez que yo he retirado la medicación dentro de 10 días, si era un tratamiento agudo y ya ha terminado, no tengo que retirar más medicación, ya ha terminado. Y si es un tratamiento crónico, digamos que lo he activado y el paciente para retirar los siguientes envases solo tiene que ir volviendo a mi farmacia con esta hoja a que yo le dé la medicación. El paciente ya no tendrá que volver al médico o al centro de salud. Puede volver al médico cada vez que quiera porque lo considere, pero no porque necesite medicación ya prescrita. Si todo esto va bien, ya pues si quiere, pues como mucho en un año no tendría que volver al médico. Si tiene cualquier otro problema, puede volver. Igual que también hay que decir que con la receta electrónica no desaparece la receta papel, siguen coexistiendo, tanto una como la otra. Lo importante es sobre todo que cuando te lo prescriben tienes 10 días para retirar la medicación. Muy bien. ¿Alguna consideración más? ¿Algún apunte más que se nos olvide, Juana? A modo de repaso de la receta electrónica, básicamente... Lo ha explicado todo bien Pepa, es el mecanismo de obtención de la hoja de tratamiento, del medicamento en sí,
y de que al médico puede volver cuando el paciente lo considere oportuno. Bueno, y que se han emitido entre el Colegio de Farmacéuticos y el Servicio Murciano de Salud una serie de dípticos y de carteles que están en las farmacias con una serie de preguntas comunes y un poco los plazos para que los pacientes pues vayan familiarizándose con el sistema, que se lo puede explicar tanto el médico como el farmacéutico, pero tenemos estos dípticos que están en las farmacias e imagino que los centros de salud también, para que lo puedan coger si necesitan algo. Vale. Una duda que tengo. La semana pasada, cuando avanzábamos el tema de esta semana, decía Juan de Dios, la semana que viene hablaremos de farmacia comunitaria. La farmacia comunitaria, que es las oficinas de farmacia, la red de oficinas de farmacia que tenemos, digamos, abiertas al público, ¿se le denomina así para diferenciarla de la farmacia hospitalaria? Sí. ¿O qué es la farmacia comunitaria? Sí, sí, lo has definido muy bien. Precisamente la oficina de farmacia, de hecho yo soy la vocal de oficina de farmacia. Digamos que a mi vocalía pertenecen todas y cada una de los titulares de oficina de farmacia. Y eso es lo que se llama farmacia comunitaria, porque está en la comunidad de vecinos, la comunidad de pacientes. Es un término de cercanía y de proximidad. Y lo diferencia de la farmacia hospitalaria, que sin lugar a dudas está muy definida también. Está dentro de los hospitales y son farmacéuticos especialistas en farmacia hospitalaria. También, ese es el término y la diferenciación. Claro, en la comunidad de la farmacia no solamente dispensa medicamentos como puede ser el farmacéutico de un hospital, ¿no? Que se encarga de hacer las pastillas, distribuirlas en cada uno de los ingresados. Por ejemplo, una farmacia en su comunidad toma la atención de vez en cuando o puntualmente a una persona. Es más amplia la cartera de servicios y resulta que ahora se llama. tiene la tensión alta y le dice, mañana vas a tu médico porque tienes la tensión alta y esto hay que controlártelo, confirmarlo, etcétera. Porque hace otra actividad distinta de lo que es la dispensación, ¿no? Hace también educación sanitaria, le dice a los individuos, a los usuarios o a los pacientes cómo deben tomarse las pastillas si tienen algún tipo de duda, cómo deben, no sé, los inhaladores, cómo deben aplicárselos, que no es el típico farmacéutico que solamente te llega la recetita, dispensar y ya está. Le quita una hora ya no, le quita el cupón, el precinto, lo pega con el fiso, con el celo. Sí, bueno, con el fiso, con el celo y se lo lleva y adiós, muy buena, ¿no? Sí. Tiene otros consejos que yo tengo, como tú has dicho, hay una cartera de servicios. Hay una cartera de servicios que ahora dentro del Ministerio y dentro de nuestro Consejo General se habla mucho de la cartera de servicios. De hecho, Agustín Rivero el otro día salió en televisión hablando de ello y está dentro de su ámbito de actuación. Y cada vez se quiere ampliar. Yo, por ejemplo, en mi farmacia hay un programa que hacemos de deshabitación tabáquica. Quien quiere dejar de fumar, le damos soporte, ayuda y tenemos ya logros para conseguirlo. Hay farmacias que también hacen consejos nutricionales muy profesionalizados y con resultados muy buenos. O sea que digamos que la cartera de servicios se va ampliando y se van haciendo muchas más cosas. Digamos que es un centro de salud. Sí, yo tengo una opinión. De otra forma. Otra forma de verlo. Y yo he sido vocal de atención primaria del Colegio de Médicos. Jamás tuve una reunión con los farmacéuticos, jamás. Lo digo por mi propia incompetencia, ¿eh? No quiero acusar a nadie. Nosotros llevamos hablando de cartera de servicios 25 años. Sí. ¿Y dónde veo el problema? No el problema. ¿Dónde deberíamos ponernos de acuerdo? Vocal, te cito, te lo pido. Habla con quien tengas que hablar, con el vocal de primaria, con Cebrián, que es el del Colegio de Médicos, muy amigo mío, etcétera, etcétera. Yo creo que una de las labores que yo creo que vosotros asumís muy bien, o los farmacéuticos en general, es que están en la comunidad y participan como la comunidad y, como muy bien decía Juan de Dios, es una pata, a mi juicio, muy importante. Pero no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en que esas carteras tenían que ser complementarias. Conjuntas. Claro, es decir, cada uno tiene su trabajo, cada uno realiza una labor, pero lo mismo que en vuestra cartera de servicio aparecerá pum, pum, pum. El equipo interdisciplinar que siempre se ha dicho. Pero eso es más fácil, porque hay un centro de salud y puede haber 4 o 5 farmacias. Más o menos se van repartiendo. Entonces, cuando hablamos de diabetes, cuando hablamos de hipertensión, si yo sé que vosotros localicéis muchos pacientes y cuando los pacientes no están controlados, vaya usted a su médico. No, si eso es así. Hay muchos programas. Claro, sí. Seguro. Yo los desconozco. ¿Tú conoces a alguno? ¿Has hablado con tu farmacéutico de algunos programas? No yo sí que he ido a mi centro de salud. Bueno, tú sí, pero en general... Sí, pero que la cartera de servicio que tenemos... Quiero terminar. Pero en general, esa actividad comunitaria, que además son
4, 5, 8, 10 grandes patologías, podíamos ponernos de acuerdo, y la invitación, o por lo menos que reflexionemos, pues lo mismo que nos ponemos de acuerdo el Servicio Murciano de Salud y el Colegio de Farmacéuticos como instituciones muy potentes de la región, ponernos en aspectos puntuales y parciales para que todos hiciéramos a lo pie de mismo. campo. Si yo lo sé, además, yo sé que hay unas televisiones, y tenéis en muchas farmacias unas televisiones maravillosas como elementos de educación para la salud, etc. Si yo ese tema me lo conozco. Además, yo tuve mucha relación personal e íntima y familiar. Yo no sé si os acordáis de don Evaristo Tomás, que fue muchos años farmacéutico del Rosell, del Hospital de Rosell, con la farmacia hospitalaria, y conocía a mucha gente de la farmacia, digamos, de la calle. Entonces, esa actividad comunitaria, podíamos organizarla. No que no se hagan, que se hacen un montón de cosas, y mucha gente habla con la gente del centro de salud, sino transmitir por lo menos esa necesidad, que además sería un foco de relación muy interesante, en mi opinión. Sí, no, además la farmacia es una cosa buena que tiene la red de farmacias, es que abarca a toda la región, está muy distribuida y llegamos muy fácilmente a la población, eso es cierto. Claro, porque fíjate eso, eliminaría la concepción, a mi juicio, malintencionada, de la lucha permanente entre los médicos y los enfermeros. Entre los enfermeros se le ha visto el plomero. Tenemos que invitar un día a la presidenta del Colegio de Enfermeras, que además tengo muchas ganas de que venga y que nos hable de un elemento. Yo creo que, por ejemplo, y lo digo en público, aprovechando que el Pisuerga pasa por Murcia, de que una de las patas más importantes de la reforma sanitaria en España, que fue la atención primaria, una gran culpa de eso la tiene la enfermería, ¿no? Pero es que es que el enfermero está muchas veces en esas labores de control de diabéticos, de control de hipertensos, se relaciona, ¿qué toma usted? Vale, eso ya lo has arreglado, pero ahora... No lo he arreglado. Llevo 30 años intentando arreglarlo. ¿Os lleváis bien, médicos y farmacéuticos? Ahí quería yo llegar, pues que empiecen ellas. ¿Os lleváis bien, médicos y farmacéuticos? ¿A qué te refieres? Médicos y farmacéuticos. Salvando las casuísticas en que cada uno tenemos nuestro carácter y puede haber casos puntuales de que no. Yo llevo 34 años ejerciendo en el mismo pueblo. Con todos los médicos he tenido muy buena relación. Ha habido un trato cordial y directo de atención. Yo llevaba a mis hijos al pediatra del centro de salud. Y sí, cuando no nos llevamos bien es por la burocracia. Con la burocracia también. No. Te lo digo de verdad. Yo no he tenido ningún choque, ningún enfrentamiento con ningún facultativo del centro de salud. Los ha habido más accesibles, menos, los hay más simpáticos, menos, pero hasta incluso los que eran más así, pues ha habido un entendimiento y si ha habido un problema, pues a solucionarlo. Esa es mi experiencia personal. Y yo te digo que de los compañeros, y tengo muchas compañeras y compañeros, casos así generalizados de decir, no, se llevan fatal. Pues yo creo que no. Yo creo que la mayoría de farmacéuticos con los centros, con los médicos de los centros de salud, el centro de salud que tienen cerca, es que estamos condenados a entendernos. El ciudadano está en medio, el paciente está en medio y al fin y al cabo se trata de solucionar un problema cuando surge. Yo que trabajo en el colegio y hablo con muchas farmacias, excepto 2 o 3 casos que no sabemos por qué se han divorciado, el resto hay buen entendimiento. Es más, yo creo que nos llevaríamos todavía mejor si no se tuviera que dar a lo mejor tanta explicación o tanta burocracia. Hay veces que eso es lo que te satura o lo que nosotros luego tenemos que entregar. Las recetas tienen que cumplir una serie de normas, igual que el médico las tiene que sacar correctas según los decretos y tal, pero yo creo que como la finalidad es el paciente, yo creo que siempre se intenta que haya buen entendimiento. Sí, pero en cualquier caso, por ejemplo, yo que estoy en Espinardo, que me parece que hay 5 farmacias, yo tengo relación personal con con José Carlos y con otros, es que no me acuerdo ahora del nombre, y lo otro, pues a lo mejor lo he visto una vez en 18 años. A lo mejor la culpa la tengo yo, que tenía que haber ido a la oficina de farmacia. A lo mejor ahí es lo que hablábamos, de que tampoco, si cuando nos llevamos bien también es porque parte de uno, parte de otro, no se han hecho a lo mejor unos programas para decir, venga, vamos a hacerlo como desde una institución más arriba. Eso podéis decirlo en el colegio farmacéutico y en el de médico, una reunión comunitaria delante de bueno, yo ahora estoy a dieta, que se nota, pero se nota. Juntarnos, claro que se nota. Sí, Pepe, te invito. No, quiero decir que podíamos una vez al año, lo mismo que hacer una cena de Navidad, pues oye, vamos a juntarnos los médicos farmacéuticos para comer y hablar de nuestros problemas, que serán, es decir, ese tipo de cuestiones, evitando incluso las instituciones, algo tan sencillo como esto,
promover este tipo de Todavía. actividades. Yo creo que Nada, sería yo creo que interesante. Juana, que está aquí, que es la vocal de He titulares. cogido el nombre, me ha dicho Cebrián, el vocal de José Luis, primaria José Luis. Está en el Centro de Salud Archena. de Archena. Sí, Juan de Dios. magnífico profesional. Yo tenía una pregunta para el Colegio de Farmacéuticos. Bueno, cuando vas al extranjero, sobre todo vas a Estados Unidos, por ejemplo, vas a un supermercado y las farmacias están dentro de los supermercados, tú tienes acceso a coger medicamentos tal cual están sé por dónde en otros vas. productos. Unidosis. ¿La oficina de farmacia o la farmacia se organiza en el resto de Europa, en el resto del mundo, igual que en España, o en España es distinto? No. Vamos, es que han nombrado precisamente, hay un modelo anglosajón, que es el que es más distinto, Inglaterra y Estados Unidos, y un modelo europeo que el de Italia, Francia, incluso Alemania, se parece más al nuestro, salvando las distancias que a lo mejor los parámetros de habitantes o distancias sean distintos. Existen esos dos modelos donde en el modelo nuestro, por llamarlo mediterráneo o más europeo, es parecido al nuestro, y el anglosajón conviven más empresas, digamos, que la farmacia es más propiedad de empresarios y compañías médico-farmacéuticas que del propio farmacéutico. Yo creo que es una gran ventaja dentro de nuestro modelo que las farmacias están regentadas siempre por profesionales en los que cuanto más labor hacemos, coincido con lo que ha dicho Pepe, que su farmacéutico le dijo, no te lleves esto. Eso en las compañías es otro trato, es otra manera de concebir la dispensación. Entonces, hay una gran diferencia entre el modelo mediterráneo y el modelo anglosajón. Yo creo que el nuestro es mucho mejor. Sí, hay quien opina lo contrario. Es decir, yo entiendo, lo digo con absoluta tranquilidad, pues es un debate muy viejo, claro, es un debate de hace mucho tiempo, es decir, bueno, esto es un negocio en el sentido positivo del término, no estoy diciendo otra cosa, y hay quien opina pues que uno puede montar su negocio siendo farmacéutico donde estimara oportuno. No, pero es que en Inglaterra también hay Pero normativas. hay Lo que quiero decir, Perdona. quiero terminar el argumento, es decir, que yo creo que ustedes están ofreciendo al público unos sistemas de garantía de calidad muy importantes a la hora de la dispensación, de la observación, del tratamiento, del control. No, si yo eso no lo pongo en duda. Digo que hay otras formas de pensar que yo creo que ahora mismo no se ajustan en este país, donde la liberalización de la farmacia, hubo un antiguo consejero que tuvo como un proyecto la liberalización en la región de Murcia de hacer aquello, en el sentido de decir, bueno, pues yo liberalizo y en vez de por población, por distancia, etcétera, doy cancha a muchas más farmacias, etcétera, sin querer hablar de todo lo que los temas de la parafarmacia, etcétera, que yo ni me... Es decir, si una señora... Claro, una señora quiere entrar en un establecimiento a comprarse una crema, pues me parece que actúa en libertad. Lo mismo que en el Mercadona, ¿no? Otra cuestión, la farmaindustria, igual que el mundo, se desarrolla a una velocidad impresionante. De vértigo. Muchas veces nosotros entramos a una farmacia, una oficina de farmacia, y vemos los botecitos de antes donde venían las sustancias, los polvitos, no sé qué. Los albarelos. ¿Seguía haciendo fórmulas magistrales o ya se hacen menos? Se sigue haciendo formulación magistral. Muy poca. De hecho, salió un Real Decreto que llevará en vigor 10 años, 12 años, donde se parametrizó mucho la formulación magistral. Se le dio una cierta importancia, pero también se pusieron una serie de condiciones. Entonces, dentro de hacer formulación magistral, que en principio es voluntaria, hay una serie de requisitos que te permiten estar en el nivel 1, nivel 2, nivel 3. Con lo cual... Según el grado de elaboración de la fórmula. Claro, no, pero es que muchas veces va a una oficina de farmacia y... No es obligatorio. Y ha dicho, pues Juan de me ha Dios. dicho que venga esta tarde. Sí, hombre, es que hay que hacerla. Claro. O que vaya mañana por la mañana, y es porque no la hace en esa farmacia. ¿Vosotros No, sabéis por qué se hacen menos fórmulas magistrales? Porque los médicos la prescriben menos. Claro, Te iba a decir, claro, porque porque los médicos la prescriben nosotros menos. mi formación Eso es. está en el medicamento hecho. Exacto. La oficina- Antes se utilizaba A mí, más. es que En la me ley- lo has puesto clarísimo, Claro. porque no prescribís, Claro. pero escucha, no porque... Porque no tenemos formación en eso. El farmacéutico, mira, si algo creo que tiene el farmacéutico, digamos, de esencia, precisamente es la formulación magistral. Yo en mi farmacia hacemos
quiero decir, pongo esa cara de que lo duda porque hacemos lleva más nosotros trabajo, sí. y no lo hace otro. Ya. Entonces, yo, por ejemplo, en mi farmacia hacemos formulación nivel 2. ¿Qué no puedo hacer? Pues aquellas fórmulas comprimidas, una serie de que me exigían tener un sitio cerrado con unos metros cuadrados, no lo podía sacar. Pero quitado eso, yo hago un contrato a terceros con una farmacia que hace nivel 3. Y aunque tardes unas horas más, normalmente cualquier fórmula, a mí me la traen esta mañana y como mínimo para la tarde-noche para hacerla. Porque, lo que tú has dicho antes, que no todas las farmacias están capacitadas. No hay obligación. No hay obligación porque, entre otras cosas, Porque no hay necesidad. Porque no hay necesidad. Porque hay que cumplir unos criterios. Hay que cumplir unos parámetros y unas exigencias que había farmacias que aun queriendo no podían. Sacaron Pero si la necesidad es la que crea... Pero si el problema es que si no hay yo a prescripción. María José le mando 15 fórmulas magistrales, ella, Las haré. que es una mujer inteligente, como ha demostrado esta tarde, entonces naturalmente, hará. claro, porque ahí... No hay prescripción, no hay tanta prescripción como a lo mejor había antes y creemos que es por la formación, como que habéis no dicho. tenemos formación en Nosotros sí que formulación. emitimos hace tiempo un formulario que le decimos formulario regional, que lo que hicimos fue las fórmulas que más podían servir o que Es un más libro, se podían... ¿no? Sí, es un Lo libro tengo y lo que se uso. regaló a Lo los tengo y médicos lo y uso. todo. Sí, se regaló a Y de todos vez los en médicos, a los cuando centros de se- salud. Y luego lleva un CD además. Sí, que va con CD también, lo porque tengo y creíamos lo- que facilitaba mucho. Sí que es verdad que cuando no hay prescripción, no hay. Todas las oficinas de la farmacia dispensan formulación magistral, lo que es diferente a que no todas la elaboran, pero Claro. todas dispensan. Sí. Y otra cosa, el otro día se publicó una estadística que decía que durante el año 2014 había aumentado bastante la venta de medicamentos genéricos frente a los de marca. Y en concreto la región de Murcia estaba entre las 3 comunidades donde más había aumentado la venta de genéricos, un 7,8%. Ahora que os tenemos aquí, ¿constatáis que eso es así? ¿Ha aumentado notablemente la venta de genéricos últimamente en la región de Murcia? Y una siguiente pregunta, una repregunta. ¿Son igual de eficaces los genéricos que los de marca? ¿No? ¿Sí? A ver, ¿qué opináis? Ha habido un aumento en el consumo de genéricos porque son cada vez más las moléculas que pierden la patente y pasan a hacerse genéricos por parte de la industria. Digamos que se esperaban aumentos en los genéricos más elevados. ¿Qué pasa? Que como por los reales decretos se igualan los precios, pues los propios médicos, ahora que los tenemos aquí delante, a veces te quieren mandar una marca y además poner no cambiar, no sustituir. O sea, que a veces ellos nos atan un poco de las manos. Se intentó por parte del Servicio Murciano de Salud de que la prescripción por parte de los facultativos fuese por principio activo, con lo cual motivaba e incentivaba mucho más al consumo de genéricos. Pero yo tengo una doctora que además me lo pone por escrito y ha puesto, después de una labor de inculcar los genéricos y tal, me ha ido echando para atrás a la población uno tras otro. O sea, que muchas veces son los propios facultativos los que no dejan crecer el consumo de genéricos. Sí que es verdad que, Eso es verdad. valen lo mismo. Me encanta. Polémica la que Ninguna, queráis. no, ni polémica Yo ninguna. te Es doy simplemente datos. que eso no es cierto. Vamos a O sea, ver. esa es una forma de interpretar. Juan Enrique, Pero bueno, vamos sí. a ver, vamos a ver. Tú puedes decir, yo te hablo desde mi experiencia. Y yo te hablo desde la mía. Ahora, ¿qué pasa? Que además el igualarse los precios es lo que hace que la motivación desaparezca de acuerdo. para el Servicio Nacional de Salud. No hablo ya del de Murcia, para el Servicio Nacional de Salud. Entonces, esto... Sistema. Sí, para el sistema, muy bien corregido. Para el Sistema Nacional de Este Salud. servicio es otra cosa. Con lo cual, ¿qué pasa? Que cuando antes había diferencia de precios, obligaban a los médicos a recetar genéricos. Los obligaban. Hombre, te ponían 10 veces para puntear 10 veces un medicamento para llegar a la marca o para llevar al genérico. No es así. Y entonces hubo un programa, el Valsartán, la simvastatina, mira. hubo 4 moléculas. Si es que no vamos a discutir. No, pero bueno, merece la quiero pena. decir que Lo a mí, cierto a mí es- el Sistema Nacional de Salud, mi consejería, mi jefe, me han hecho ver la necesidad o no del genérico, etcétera, etcétera, pero imponerme y obligarme...
Hombre, yo creo que aquí lo importante es que están todos autorizados por la Agencia Española del Medicamento, con lo cual todos son bioequivalentes. Otra cosa es lo que ella... Todos son bioequivalentes y son válidos. Otra Eso, cosa sí, es que... eso es lo primero, hacia los Igual de pacientes. eficaces hablamos. Sí. Eso por lo menos Igual hacia el de eficaces paciente. lo son. Que se sepa eso. Yo en eso no tengo la más mínima duda. Hablo referente al aumento. El aumento que han marcado del 7,8%. Se esperaba quizás más aumento en cuanto a consumo de genéricos. Y para mí la cuestión está, y además Juana, así lo hablan es que... en las revistas profesionales, Sí, sí. la industria farmacéutica de genéricos pide que haya diferenciación de precio, porque si no, digamos No hay competencia. que no, Claro, no crece. Pero en el fondo, bueno, inicialmente se pidió que se recetara por principio activo por dos razones. Primero, Fue un decreto nacional. una cuestión económica, y segundo, es una cuestión de que intentar que en Europa todos los medicamentos se llamen igual. Es decir, yo estoy tomando aquí ibuprofeno, Neurufen, si yo me voy a Bulgaria y vaya a la farmacia, en lugar de pedir Neurufen voy a pedir ibuprofeno, porque resulta que en Bulgaria el Neurufen no Es es otra Neurufen, cosa. es otra cosa. El Neurufen en Bulgaria es Manidón, se llama, que resulta que es verapamilo, que es un antihipertensivo. Esa fue la base. Y la segunda era que, bueno, que teníamos que ahorrar dinero, entonces, bueno, pues se invitaba y se decía a la gente, oye, vamos a hacer esto, además salió un decreto de precios en Sí, el pero que esa base a la las misma Agencia farmacias... Española la rompió permitiendo que hubiese genéricos que tuvieran nombre de fantasía. Claro. Porque cuando un Es que eso- genérico es que eso- era el principio activo y el laboratorio, y luego EFG, que eran las siglas de Claro. especialidad farmacéutica Pero- genérica, y eso tenía es un la trampa- sentido. eso ha sido la trampa Pero de luego la misma farmaindustria, Agencia eso ha sido Española la del trampa de Medicamento farmaindustria. permitió que el clopidogrel se llamara Grepid EFG, Sí, sí, con lo sí. cual yo ya, aunque me fuese a Bulgaria y pidiera Grepid, no iban a Claro, saber que pero era eso- clopidogrel, Pero que eso es el solamente principio quiero hacer activo, un que es un problema. pequeñísimo apunte. Los médicos, como todos, tenemos confianza en algunos medicamentos, ¿no? Sí, yo, por sí. ejemplo, que claro, yo Claro. estoy En acostumbrado... la marca generalmente que es quien tenía la patente, eso Claro, siempre partimos yo, de por esa ejemplo, base. estaba acostumbrado a tener un determinado antihipertensivo, que sé que había en genérico, ¿eh? Y yo ponía no cambiar, pero no por nada, no por nada. Pepe, ¿me está dando la razón? No, No, si pero no es es que- no darte la razón. No, pero pasa En una palabra, yo, No cambiar. yo creo que se ha avanzado. No, eso se hace excepcionalmente. Excepcionalmente. Yo creo que en Espinado no lo he hecho jamás. Pero bueno, igual, eso lo vemos. Yo creo que se va avanzando en la prescripción del genérico. También es verdad que los precios se han igualado, y entonces el margen es mucho mayor. En Andalucía estaban en un 20 y tantos, cerca del 30. No hablemos tampoco del 100% ni nada de eso. De prescripción. En Murcia no había forma de salir del 4 y ahora pues lógicamente se va aumentando en esa política. Sí, pero sí, lo gracioso es que si tanto la marca como el genérico cuestan lo mismo, con lo cual el paciente va a pagar la misma aportación, te dispensen Una cosa una u marca otra. que te dispensen un genérico. Pasa mucho que como quien tiene la patente en la marca, tú cuando estás tomando un medicamento estás con la marca y de pronto cuando se va la patente salen un montón de genéricos, que luego tenemos el problema en la farmacia de que salen pero no están comercializados, con lo cual estamos ahí hasta que te lo consiguen traer y tal y cual, que Y eso luego, es otro además- problema. Pero el paciente muchas veces es el primero que dice, no, yo me estaba tomando Sí, sí, lírica sí, que sí, acaba sí. de salir el Sí, genérico, yo quiero mi pregabalina, no quiero la pregabalina, Sí, sí. el que sea, quiero mi medicamento que era el que conocía. También hay un problema ahí con los pacientes. Y como el paciente te dice, es que tengo que pagar más, es que tengo que pagarme, dice, no, es lo mismo. Entonces muchas Y veces en el las paciente... personas mayores, vosotros sabéis, en algunas, no en cambiar todas, a las personas- el color, el tamaño de las Esto hace pastillas mucho. es un elemento de localización del medicamento. Además que Eso la lo ley te sabéis. dice que un- Es decir, si te cambio Sí. la amarilla por la verde, es lo mismo cuando a mí me dicen una persona con 30 medicamentos y le falta una y dice, don Juan, aquellas pastillas pequeñas Claro. y blancas. Sí. Claro, yo siempre respondo con buen rollo, hombre, no van a ser grandes y negras, no, pequeñas y Yo me blancas. enteré hace poquito, Sí, para es mi un sorpresa, problema. de que hay pacientes, hay enfermos a los que la pigmentación de la Claro. cápsula o de la pastilla son alérgicos. No pueden tomar También, cápsulas también. amarillas. Sí, ¿no? los excipientes. Un problema de los genéricos es la eficacia del principio activo es la misma, en el de marca, en el genérico. Lo único que puede cambiar Es son el excipiente. es el Eso es. excipiente. Entonces, Todo eso que hay alrededor. excepcionalmente, puede haber un paciente que sea alérgico o intolerante al excipiente que lleva el genérico, entonces necesite la marca. Sí. Para eso tenéis vosotros un libro Sí, gordo, tenemos una un base libro de gordo datos PTT, que sabemos la donde se pequeña y relacionan blanca, dice, todos se madre relacionan mía. todos los excipientes, pero como ha dicho Juana, el principio activo, el genérico y la marca
a nivel de eficacia son totalmente iguales, ya digo que... Incluso y la en cuanto historia a ha sido precios esa. cuestan lo mismo ya. Por una serie Muy bien. desde el año 2012 prácticamente todo vale lo mismo. Tenemos Estaban temerosas cuando venían, ¿eh? Sí, no, ha sido un programa muy Eso interesante. era para despistar. Para despistar. En resumen, podríamos decir que lo que decíamos al principio, ¿no? Que los farmacéuticos son un pilar fundamental en la promoción de la salud y en la prevención de las enfermedades, que no se llevan tan mal los médicos y los farmacéuticos, que hay una lógica diferencia de criterios, pero que la receta electrónica de la que hemos hablado esta noche va a ayudar un poco a que ese canal de comunicación entre médicos y farmacéuticos sea mucho más fluido. Ha sido un resumen muy resumido del programa, pero lo tenemos que dejar aquí por hoy. María José Franco, Juana Morales, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. A ti por invitarnos Y a aclarar cosas. Muy bien, y hasta una próxima ocasión, dejamos las puertas abiertas. Juan Enrique, muy amable también, muchas gracias. De las mejores charlas en los últimos sido 3 años. ha sido Pasa un programa Y que muy diga lo interesante. contrario. No lo digo Interesante. habitualmente. él lo Ha sabe. sido muy interesante, Ha sido es muy verdad. interesante. Y la semana que viene, Juan de Dios, confiamos, tenemos que decir que confiamos porque cuando a veces invitamos a un cargo público que está sometido a una agenda en cambio constante, no sabemos si hasta última hora va a ser posible o no. Pero en principio y con toda la salvedad del mundo, la semana que viene esperamos contar en este programa con la presencia de la consejera de Sanidad, Catalina Lorenzo, con la que tenemos muchas cosas que hablar. Yo estoy convencido de que sí, porque como es médico de familia, tiene un compromiso muy adherido social, comunitario con los pacientes y seguro que vendrá. Pues esperemos que sea así. Y si no, pues ya buscaremos rápidamente un tema para la semana que viene, que a los doctores González y Bereñíguez recursos no le faltan. Vamos a hablar de la obesidad, hombre, para hablar yo del Por régimen. ejemplo, para hablar de tu régimen. De la ELADE. Claro. Gracias también y hasta la próxima semana. A ustedes les agradecemos que nos hayan seguido y nos encontramos el martes que viene aquí en Encantados de Cuidarte. Hasta entonces.